Gracias, pastor, por todo. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es una bendición y un privilegio poder estar aquí para compartir lo que el Señor creo que ha puesto en mi corazón. Y muchas veces cuando preparamos un sermón, luego lo estudiamos y muchas veces decimos, ¿es esto lo que Dios quiere que demos? ¿Por qué? Porque quieres dar la esencia y quieres que realmente la palabra sea palabra viva y eficaz para la iglesia. Y yo esta mañana, después de preparar el sermón, lo estaba estudiando y lo estaba repasando, Y decía, ¿es esto lo que el Señor querrá para la iglesia? Pero luego he visto como Cristina se ha puesto a orar y ha estado hablando de la casa, que es lo que vamos a hablar, de la casa de Dios. Ha hablado también del tabernáculo y ha hablado de Moisés. Y eso me ha confirmado que era la palabra que el Señor me había dado. Pero es que luego el hermano Miguel ha dicho qué instrumento es el primero que se inventó. Y eso me ha tocado también, porque el primer instrumento fue nuestros labios que Dios hizo antes de que se inventara ningún instrumento. Fue nuestros labios para que pudiéramos alabar y bendecir a Dios. Y ese ha sido el instrumento, y esa ha sido la confirmación que Dios me ha puesto para saber que realmente el sermón que yo había preparado estaba puesto por Dios. Y que Dios quería que en esta mañana pudiéramos hablar. Y yo quiero que en esta mañana podamos abrir nuestros oídos, abrir nuestra mente y nuestro corazón para lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Y quiero llevaros al Salmo 91. Y vamos a leer el Salmo 91 del 1 al 7. No te oigo, hermano. El título. Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Lo tenemos todos? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en qué confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni asaeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor. Te doy gracias, Dios, por tu palabra, Señor, porque sí, oh Dios, queremos que tú habites en nuestras vidas. Queremos ser, Señor, esa casa de Dios, Señor, porque somos templos del Espíritu Santo y necesitamos estar cobijados bajo tu sombra, bajo la omnipotencia de tu presencia, Señor. En esta mañana, Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido, Señor, que tú les bendiga grandemente, Señor, y en esta mañana, Espíritu Santo, toca los corazones de cada uno de nosotros y háblanos, Señor. Queremos que seas tú, Padre, el que nos hable, el que nos dirija, el que nos instruya, el que nos fortalezca, el que quites aquellas cosas en nuestras vidas que estorben, Señor. Queremos humillarnos ante tu presencia, Señor, y que nuestros hogares, nuestras familias, Señor, las queremos dedicar a ti y ponerlas ante tu presencia, Señor. Señor, muéstranos el caminar diario cada día, Señor. Que como dice aquí el salmista, Señor, podamos estar todos los días
en tu casa, que podamos todos los días habitar en tu santa casa, Señor. Que seas tú, Padre, el que realmente puedas hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón, y que de esa relación, Señor, podamos ser esos instrumentos para la obra que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Y muchas veces, hermanos, hermanas, nos dice: ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Y qué es habitar? Es vivir. Tenemos que vivir una vida en Cristo Jesús. Nuestros hogares, nuestras familias, nuestras esposas, tenemos que vivir una vida en santidad, cobijado bajo la sombra del Omnipotente, porque Él es el que nos ha dado la vida. Él es el que nos ha comprado. Y como hemos cantado en esta mañana adorando al Señor, tiene que habitar Dios en nuestras casas. Tenemos que tener una silla preparada para el Espíritu Santo. Que en nuestras casas haya un testimonio que sea la casa de Dios. Tenemos que morar bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, este salmo para mí es un salmo precioso y es un salmo que tiene muchas promesas de Dios para nuestras vidas. Pero ¿qué dice el salmo? Para aquel que habita en la sombra del Omnipotente, porque podemos estar en la iglesia, hermanos, y no tener a Dios en nuestras vidas. Y lo importante es que Dios esté en nuestras vidas. Es un salmo precioso con muchas promesas que el Señor nos da. Es un salmo que aun aquellas personas que no son creyentes, cuando leen este salmo y ven lo que está diciendo, le da paz, le da seguridad y se regocija. Y no son creyentes, pero son lo que la palabra le dice. Es un salmo que no se conoce el autor. Hay algunas personas que dicen que este salmo puede ser de David, pero lo que está claro que el autor de este salmo es Dios. Y es Dios el que nos está hablando en esta mañana. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender y comprender lo que el Señor quiere enseñarnos en este salmo. Tenemos que comprender las riquezas espirituales a las que Dios quiere transmitirnos a nuestras vidas como hijos de Dios. Tenemos que estar capacitados a través de su palabra, como dice el Señor, que Él es adaga, palabra y verdad. Tenemos que estar en la palabra de Dios, meditando lo que Dios quiere, estando en su presencia, buscando su rostro, buscando de todo corazón la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque cuando tengamos la presencia de Dios en nuestras vidas, va a estar esa presencia en nuestro hogar, en nuestra casa. Y lo que hay alrededor de nosotros se van a impregnar de la belleza de un Dios que tenemos. Yo quiero que en esta mañana podamos reflexionar en las enseñanzas que Dios nos da. No solo para que le conozcamos, sino para que también le creamos y lo podamos vivir. Y lo vivamos cada día de nuestras vidas. Esto es un caminar diario, no es empezar, es empezar y terminar una vida con Cristo. Es empezar y terminar la vida con Cristo, hermanos y hermanas. El salmo, como hemos dicho, es un salmo anónimo, pero lo que es seguro es que Dios nos habla. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en este salmo para nuestras vidas? El versículo 1 dice: el que mora, el que habita. La pregunta para nuestras vidas es: ¿estamos habitando? ¿Estamos viviendo
bajo la sombra de Dios? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Esto es una decisión particular de cada uno y cada uno tenemos que saber en qué condiciones estamos, si estamos cerca de Dios o estamos lejos de Dios. Y esa decisión es de cada hijo de Dios. Porque el que mora y el que habita, la pregunta para nuestra vida, ¿estamos habitando bajo la sombra de Dios? ¿Bajo la protección de Dios? Esta es tu decisión y mi decisión, hermano. Esta es una decisión de cada ser humano. Nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender todo lo que tiene que ver con nuestra relación y la distancia que hay entre nosotros y Dios. Y de esto depende nuestra actitud, nuestras decisiones. Dios siempre está dispuesto a cuidarnos. Dios siempre está dispuesto a protegernos, pero nosotros tenemos que buscarle, nosotros tenemos que acercarnos a Él. Mateo 23, 37 nos dice, Dios quiere que nos acerquemos a Él y te está diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Y vosotros no quisiste. Es Dios el que quiere juntarnos. El pueblo de Dios, porque la palabra era para el pueblo de Dios, vemos cómo el Señor les buscaba, pero el pueblo no habitaba en Dios. Y el Señor le tiene que decir, ¿cuántas veces quise juntar las gallinas con sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Él nos llama a que estemos bajo el abrigo, bajo la protección de Dios. Algo en hebreo que es la palabra seter. Seter es el lugar secreto, el escondite, el lugar donde nos sentimos seguros. No podemos escondernos en un lugar físico, sino en un lugar espiritual, donde podemos tener relaciones íntimas con Dios, donde nada ni nadie nos moleste de la presencia de Dios, donde estemos apartados para Dios. Y es lo mismo que ayer estábamos escuchando al pastor que estaba diciendo, cada uno puede coger su tiempo, su relación con Dios, no importa la hora, pero sí importa el momento, que tú donde estés, donde te pares, tengas tu pensamiento en las cosas de Dios. Como dijo, puedes orar y puedes estar en el coche con Dios, puedes estar en tu habitación con Dios, puedes estar en el trabajo con Dios. ¿Por qué? Porque la mente está alabando y adorando a Dios, aunque puedas estar trabajando. Y eso es una relación continua que necesitamos tener. Es una meta que como hijos de Dios tenemos que edificarnos en la voluntad, en la oración y en las peticiones hacia Dios de las necesidades de su pueblo. No solo nuestra, sino de su pueblo. Tenemos que estar apartados para Dios. Es como la nube de la presencia de Dios, de la cual Moisés subía para encontrarse con Dios en el desierto. Éxodo 24. El 1 y el 18 dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban al pueblo con él. Y el 15 dice, y entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Dice, y al 7.º día, o sea,
Moisés estuvo en la gloria de Dios, pero Dios no le habló hasta el séptimo día. Dice, y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Subió para encontrarse con Dios porque había una relación, había una obediencia incondicional hacia Dios, y cuando estaba en la presencia de Dios, Dios era el que le daba las instrucciones para el pueblo, y de esa forma Moisés conocía la voluntad de Dios y podía interceder por el pueblo de Dios, podía interceder por los pecados del pueblo, podía interceder por las necesidades del pueblo. Éxodo 34, 5, 8. Dice, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, estuvo allí con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú las obras de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Quieres que Dios haga algo tremendo en tu vida? Si quieres que Dios haga algo tremendo en tu vida, Dios tiene que habitar en tu vida. Dios tiene que morar en tu vida, hermano. Moisés adoraba a Dios por su bondad y su misericordia. Y dice que Jehová descendió en la nube y estaba con él. Y proclamaba el nombre de Jehová. Dios fuerte y misericordioso, que perdona el pecado, la iniquidad, la rebelión, hasta la tercera y la cuarta generación. Como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que comprender algo muy importante. Nuestra comunión con Dios es la clave para experimentar en nuestras vidas el cuidado sobrenatural de nuestro Dios. Por eso Hebreos 4:16 nos dice, el Señor nos llama a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto nos lleva y nos enseña que Dios tiene que ser para nosotros nuestra esperanza. Dios tiene que ser para nosotros, hermanos, nuestra esperanza, nuestra confianza en todos los tiempos difíciles, y en los buenos y en los difíciles. El versículo 2 dice, diré yo a Jehová. Dice, diré yo a Jehová. Tienes que ser tú particularmente. Diré yo a Jehová. Solo en el Señor confiaré, porque Él es mi esperanza y mi castillo, y solo en mi Dios confiaré. Somos nosotros, cada uno, los que tenemos que proclamar el nombre de Dios y decir, Él es mi castillo, Él es mi esperanza y Él es mi refugio para que las bendiciones caigan sobre mí.
Porque a Dios le importa lo que tú pienses y lo que tú digas. Y esa es la relación que Dios busca con cada uno de sus hijos. Para muchas personas Dios es su esperanza y su confianza, pero la pregunta que tenemos que hacer es ¿quién es Dios para nosotros? Esa es lo que nos tiene que importar. ¿Quién es Dios para ti y para mí? ¿Quién es Dios para mi vida? A Dios le importa lo que tú pienses, hermano o hermana. A Dios le importa lo que tú pienses de Él. Él quiere saber si tú has puesto tu confianza en Él, si tu esperanza está en Él y en nadie más. Lo importante no es lo que demás digan de Dios, sino lo que tú digas y lo que tú creas de Dios. Lo que Dios es para ti. Lucas 9, 18, 20. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dijeron Juan, otro Elías, otro los profetas. Pero Jesús, ¿qué le preguntó? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Por qué? Porque le importaba lo que ellos pensaran de Él. Le importaba que sus discípulos lo que pensaran de Él. Y a Dios le importa lo que los hijos de Dios piensan de Él. Y Pedro tuvo que decir: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso es lo que le importaba, que le reconociera como Señor y Salvador de su vida. ¿Lo reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas? Amén. Él tiene que ser, hermano, tu esperanza y mi esperanza. El Salmo 62:5 dice: mi alma solo reposa en Dios, y Él es mi esperanza y la roca de mi salvación. Él es la esperanza y confianza, tanto para el presente como para el futuro. No podemos edificar en la arena, hermanos, porque si edificamos en la arena, se nos va a derrumbar la casa. Él tiene que ser nuestra roca. En Él tenemos que estar firmes, cogidos a la roca, porque Él va a ser nuestra esperanza, nuestra salvación. Pueden haber, como dice la palabra, pestes, pestilencias, enfermedades, pero si tú estás cogido a la roca, nada te va a separar de Él. Nada te va a separar de Él. El Salmo 25:2 nos dice: Dios mío, solo en ti confío, y no sea yo avergonzado, y no se alegren de mí mis enemigos. Dios es el que nos guarda de las amenazas ocultas, de los peligros que no vemos, los que están ocultos a nuestros ojos, porque hay peligros que nosotros podemos ver, pero el enemigo nos pone acechanzas donde no vemos y donde podemos caer, porque el enemigo viene a rodearnos, a robar y a matar, a poner el lazo para cazar. Dios es el que nos guarda de las amenazas ocultas y de los peligros que no vemos, que están ocultos a nuestros ojos, que es lo que nos dice el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él es el que nos libra del lazo del cazador, que siempre está al acecho. El enemigo viene a robar, a matar, a destruir, y es el que pone las trampas en el camino para que podamos tropezar. El enemigo, como dice el Salmo 145, el enemigo me ha escondido lazo y cuerda, los soberbios han tendido red junto a la senda y me han puesto el lazo para tropiezo. Dios no solo te libra del enemigo que vemos, sino de los enemigos ocultos, de las malas intenciones, de los trompiezos que están delante de nosotros, de aquellos trompiezos que somos incapaces de ver, porque son los lazos de Satanás, porque son los lazos del enemigo. Necesitamos cobijarnos bajo la protección, porque cuando estamos bajo su cobijo, Él nos libra de las pestes destructoras que habrá en nuestras vidas.
Es la promesa que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Es una promesa para los verdaderos creyentes, que serán preservados de los peligros que podrían ser fatales para nuestras vidas, de las tentaciones, de las enfermedades que pueden venirnos, de las enfermedades que nos amenazan de cerca, y que Dios nos protege de las amenazas y de las tentaciones del enemigo. Pero tenemos que estar bajo el cobijo de Dios. Tenemos que habitar, Dios tiene que habitar en nuestras vidas. Dios nos enseña que Él nos guarda de todos los ataques del enemigo, de todos los ataques espirituales. Por eso del 4 al 6 nos dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de ti destruya. ¿Por qué nos dice esto? Porque estamos bajo la protección de Dios en todo momento, bajo su abrigo, bajo su sombra. Él es nuestro refugio, nuestro castillo, y dice que con sus plumas nos cubrirá. Él es nuestro escudo y defensa. Si estamos bajo la protección de Dios, si estamos bajo la protección de Dios, no hay que temer ni a la oscuridad, ni a los terrores, ni a las plagas, ni a las flechas del enemigo. Si estamos bajo la cobertura de Dios, mayor es el que está en nosotros que el que está con nosotros. Porque en la palabra de Dios hay poder. Los judíos, estudiosos del Antiguo Testamento, a este salmo, los judíos estudiosos interpretaban que la palabra terror, saeta, pestilencia, mortandad se refiere a los ataques del enemigo, pero para el pueblo de Dios. Porque el mundo como que no le importa a Satanás, porque el mundo es de él. Pero el lazo se lo pone al pueblo de Dios. Por eso ellos, las personas que eran estudiosos de la palabra de Dios, los judíos, la interpretaban estas palabras como que eran ataques del enemigo para el pueblo de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, las tenemos que interpretar de la misma forma. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a atacar al pueblo de Dios, viene a atacar a las familias de Dios, viene a atacar a los matrimonios de Dios. Porque cuando lo deshace es una victoria. Cuando deshace un matrimonio, rompe la familia, rompe los hijos y destruye. ¿Cómo se puede vencer estos ataques espirituales? ¿Cómo podemos sentirnos protegidos? La respuesta en el versículo 4 la tenemos. ¿Qué nos dice? Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de las manos de Dios estaremos seguros. Estaremos seguros, hermanos, cuando Él sea nuestro escudo y su adaga, su espada es su verdad. Como hijos de Dios debemos creer en todas sus promesas y hacerlas nuestras. Debemos creer en toda su palabra, en toda la palabra escrita en la Biblia. Ellos son nuestro escudo y nuestra protección del enemigo. Dice que Cristo, Jesús, debatió con el enemigo a través de la palabra. Cuando Jesús estaba en el pináculo y Satanás vino y le enseñó todos los reinos y le dijo: lánzate al vacío porque el Padre mandará a sus ángeles y te recogerá. Cristo lo debatió con la palabra. La palabra tiene poder. Amén. Y con la palabra es nuestro escudo para poder quitarnos las acechanzas del enemigo. Hermanos, hermanas, nuestra protección del enemigo es Cristo. Cristo debatió a Satanás con la palabra cuando estaba en el pináculo del templo y con la palabra lo echó fuera de su presencia. Efesios 6:16, el apóstol Pablo nos dice: sobre todo tomar el escudo de la fe, con lo que podáis apagar todos los dardos del enemigo. El enemigo te puede atacar, te puede tirar los dados, pero si tú estás cubierto con el escudo de la fe y con la palabra de Dios, te van a resbalar.
te van a resbalar, porque tu fe está cimentada en la roca que es Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y quiero terminar, hermano. Cuando la palabra de Dios mora en el creyente, cuando la palabra de Dios es honrada por el creyente y es el fundamento en el creyente para su vida, para su hogar y su familia, cuando habitamos bajo el abrigo del Altísimo, Él tiene toda la protección sobrenatural de nosotros. Él es el que tiene toda la protección sobrenatural de nosotros. Por eso el verso 7 nos dice: caerá a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Mas a ti no te llegará. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Porque Dios va delante de nosotros. Él va delante de nosotros y Él va descubriendo las trampas que el enemigo nos puede hacer. La pregunta en esta mañana: ¿estamos habitando bajo la sombra del Omnipotente? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que hacer. Porque si estamos habitando y Dios habita en nuestras vidas, en nuestros hogares, van a ser hogares de bendición en nuestra casa y a nuestro alrededor, porque tanto nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros padres van a ver algo en nuestras vidas que es de bendición. Nuestros hijos, cuando vean que la familia, en nuestros hogares, en nuestra casa, está Dios por encima de todo y su palabra mora en ella, vamos a ser padres de bendición para nuestros hijos. Y os dejo con esta palabra: habita el Señor en nuestras vidas. Somos templo de Dios. Si como templo de Dios Él tiene que habitar en nuestra vida, que el Señor nos bendiga.